17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos, de lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día. ¿Cómo están ustedes? Hoy tenemos un programa que yo sé que a la gente le gusta y a la gente le interesa. Un programa de conversación, el Cita Regional. Bienvenido al Cita Regional. Hoy día es un cita, no me van a decir que somos homofóbicos, porque hoy día es puro hombre, pero hoy día es un cita de macho. Así que un gusto saludar aquí. Voy a partir primero con este que se siente tan remacho, tiene hasta le falta la metralleta, digamos, ¿cómo era el fusil antes? El fusil Mauser, antes que decir el servicio militar, el viejo. ¿Cómo estamos, Percy Marín? Muy bien, candidato a no sé qué, pero a diputado parece. ¿Cómo está usted? A diputado, ya listo, ya candidato a diputado. Muy bien, Rodrigo. Saludar al panel, a los amigos que nos acompañan y, por cierto, a los televidentes que tal como a ti te pasa, también a mí en la calle nos saludan, mandan saludos al programa, que lo ven. Es un programa bien visto, así que saludos a todos ellos. Muy bien, pues saludamos a abogado Matías Mundaca. ¿Cómo está, abogado? ¿Qué tal, Rodrigo? Percy, estimados colegas. Aquí estamos, pues, escuchando las cosas que dice don Percy. Quiero preguntar si ya le preguntó a la tripulación si había almorzado. Con todas esas banderas ahí me confunde, yo no sé si es de la Marina, del Ejército. Mira, ahí sacó un corvo. Esa es una ofensa, mostrarle un corvo a alguien. Y además que lo tiene para limpiarse la uña, ¿no? Saludamos a Rafael. No puede tener menos filo ese corvo. Claro. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludar a los panelistas y sobre todo a las personas que nos están viendo en sus casas y poder disfrutar de un programa más con diversos temas de nuestra actualidad política. Bueno, hay estas noticias realmente. Un tema que me habría gustado hoy día que hubiera venido nuestro amigo Wilson, porque las noticias internacionales, después de escuchar que Trump está haciendo un desfile hoy día, que estamos en los años 30, en la época que está el Duce, Stalin, Hitler, que tenían este culto de la personalidad, digamos. No entiendo, y para qué decir Netanyahu con los bombardeos, pero no, mejor ni hablar porque me da chusto, pero sí a nivel interno tenemos cosas muy importantes que conversar. O sea, en primer lugar, me quiero tomar la molestia de decir a usted que nos está escuchando, señor telespectador, es un despropósito que algunos senadores lleguen a pensar en una nueva ley Mordaz. Es un despropósito que al que de cualquier modo entregar información, difundiere o divulgar información de cualquier naturaleza relacionada por ejemplo, con filtraciones a propósito de cosas que pasaron ahora en el último tiempo por parte de dicen que fue de la Fiscalía,
Bueno, ¿y dónde está el ejercicio de la prensa? La posibilidad de que usted pueda tener un acceso a la libertad de información. Me parece un despropósito y demasiado arrojado estos senadores. Pues entremos en el tema del país, digamos. Es decir, el gobierno se sigue pegando en los pies, cambiando, tratando de ayudar las cosas. Por ejemplo, el caso de Dominga, un caso insólito. Hay un fallo del Tribunal Constitucional y el gobierno y un grupo grande de parlamentarios de la centroizquierda o de la izquierda dura propiamente tal, eh, ellos aparecían encabezados el diputado Brito, se, se montan en el macho, digamos, para que esto no pueda funcionar, digamos. Y bueno, el país está en el lugar en que está, a puertas de una primaria de las fuerzas gobiernistas, que serán en 2 fines de semana más. Así que quiero partir con usted, Rafael. Bueno, es una situación bien difícil de entender lo que está haciendo esta especie de autoveto que estableció el gobierno en una normativa que es bastante técnica. Pareciera ser que era una normativa correcta que iba en la vereda de lo positivo, porque estamos en una situación económica en el país bien difícil. Y si se permitía o se regularizaba o se avanzaba en permitir, en avanzar en la permisología, en evitar tanta burocracia, para desarrollar actividades económicas en una situación tan difícil que está enfrentando en este minuto el país, resulta difícil de entender que por la misma presión de su conglomerado político, el gobierno termine vetando dos normativas específicas o dos artículos de esa ley que facilita la inversión en Chile, porque al final termina desde quién está gobernando en este país, las visiones ideológicas o la visión del sentido común para poder solucionar los problemas que están afectando a los chilenos. Y claramente cuando uno observa esta situación de veto que ha establecido el mismo gobierno y por la dificultad que significa aprobar por parte del Congreso que ese veto no prospere, es difícil de entender hacia dónde apunta el gobierno del presidente Boric. Ojalá que esta norma, que era esencialmente positiva para la productividad de nuestro país, termina en buen puerto, pero con esta señal, una señal completamente equivocada de autovetarse, claramente va en un sentido completamente distinto. Matías Mundaca, ¿qué opina usted? Sí, mira, efectivamente el veto o el autoveto, como se le llama, porque objetivamente se está vetando una propia proposición de ley que hizo el Ejecutivo, responde generalmente al público más cercano a la presidencia, esto es aquellos, digamos, ecologistas profundos que piensan que darle un poco de discrecionalidad a la autoridad para tratar el tema de los humedales es un atentado claro contra el medio ambiente. Eh, y por lo tanto, lo que se pretende entonces es eliminar esta discrecionalidad en la elección de agua y en el Ministerio de Obras Públicas para que pueda pronunciarse sobre estos proyectos con algún grado de independencia. Entonces, claro, ellos estiman que es demasiada manga ancha y por lo tanto no permiten que el Estado tenga estas distribuciones. Con ello, claro, se pone un problema grave sobre la autorización, digamos, de los proyectos, porque objetivamente, desde el punto de vista ambiental, se complica o se complejiza, digamos, la obtención de estas autorizaciones, porque efectivamente quitarle facultades a los organismos estatales para proceder a autorizar estos proyectos es complejo y eso retrasa la inversión. Y lo que yo creo que aquí esta es una posición ideológica que el gobierno muchas veces ha manifestado, se ha manifestado con la resistencia, por ejemplo, a aceptar que se lleve efecto el proyecto Dominga, que es muy importante para la cuarta región, y se manifiesta ahora en estas vueltas de carnero, ¿no es cierto?, mandando vetos a una legislación que había sido discutida, propuesta por ellos y además aprobada. De manera que no es nada más que la manifestación de una cuestión o una postura ideológica que, por así es discutible, pero es una postura política perfectamente, digamos, aceptable, pero claramente yo no la comparto. Percy Marín, Sí, bueno, coincido con los que me han antecedido. Esto es posturas ideológicas, pero no es nada nuevo.
O sea, cuando ellos son los que piden más Estado para estas cosas, menos Estado, así es cuando le conviene en definitiva. Y esto de la permisología ha generado un montón de problemas, lo sigue causando. Ellos se manifiestan que están a favor de avanzar en leyes que permitan en definitiva poder avanzar más rápidamente con estas leyes, pero quedan claro que eso es solamente de la boca para afuera, porque siguen pensando en prioridades que no son las prioridades que quieren los chilenos. Ellos siguen pensando en este como causas del medio ambiente a ultranza, incluso poniéndolo por delante de las personas. Y lamentablemente esa cuestión está quedando de evidencia y que no es cuestión que lo digamos nosotros. De hecho, el mismo señor Oscar Landerreche decía como cero de la campaña de Toá, de que él tiene temor a, en el caso de Winter, la gobernabilidad a un futuro gobierno. Y él teme de que todo esto que se produjo a partir del estallido delictual y lo que se vio plasmado también en el experimento constitucional sigan vigentes en estas personas, y así lo han demostrado. Ese temor que tiene una persona que representa una candidatura de gobierno es la pura y santa realidad. Esta gente no ha cambiado un ápice en su pensamiento. Y por lo tanto yo no creo que en este ya no nos debiera llamar la atención cuando ellos se oponen a este tipo de proyectos. Ellos han manifestado en diversas oportunidades su rechazo a Dominga, pese a ser un proyecto que la gente lo está pidiendo, porque es una cuestión que es necesaria para el empleo en la zona. Ellos ya al principio hablaban de que ellos eran partidarios del decrecimiento, ¿te acordarás, Rodrigo? Pero aparte de eso, Rodrigo, yo quería referirme a lo que tú partiste diciendo, si me queda algo de tiempo. Este tema, un tema distinto, que es el tema de este proyecto para como una ley mordaza respecto de las filtraciones, yo creo que es muy grave. Es un proyecto que aparentemente cuenta con un apoyo transversal. Yo lo encuentro tremendamente peligroso sobre todo en un sistema democrático, porque hoy día ya existen los mecanismos legales y Matías podrá ahondar en aquello respecto de las filtraciones en la fiscalía. Ya existen los mecanismos, ya son sancionados. Pero el problema mayor es que cuando se pretende ahondar en esto a través de una legislación especial, ya nos metemos en un problema grave que en definitiva es coartar la libertad de prensa en estos casos cuando afectan a políticos. Lo vamos a Eduardo Muñoz, que se incorpora tarde, lo vamos a molestar, está haciendo clase, parece. Pero, Sí, estaba Eduardo, haciendo clases, se me alargó. estamos conversando sobre el autoveto del gobierno, sobre la permisología y el tema de este rechazo también al tema Dominga, lo que significa desde el punto de vista del modelo económico, del sistema económico, de la necesidad de crecimiento, de avanzar estos frenos, estos disparos en el pie que se hace el gobierno. No escuchaste las intenciones anteriores, pero quizás eso te da mayor libertad para hablarlo de tu perspectiva. No, no, porque yo entiendo que es confuso. Primero que todo, saludar a todo el panel y excusarme por el retraso. No, no me voy a alargar más ahí, pero estaba haciendo clase y se me alargó la clase. Miren, yo entiendo, porque los telespectadores saben que cuando un proyecto de ley entra al Congreso empieza a tener una vida distinta a la del Ejecutivo, digamos, empieza a tener una vida que tiene que ver con el debate parlamentario. Y evidentemente que en ese ir y venir de opiniones, a veces se hacen modificaciones, se aprueban vetos que al gobierno no le gustan, o indicaciones que al gobierno no le gustan, o para llegar a un acuerdo político hace una modificación. Yo creo que hay que esperar un poco, porque el tema es complejo. Entiendo que se vea así de raro y que se vea feo, ¿no es cierto?, que el autogobierno veta su propio proyecto. Pero creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno tiene que ver por el lado del Ministerio de Economía, de tratar de llegar a un proyecto de ley que sea aprobable por todos, porque todo el mundo sabe que no tenemos mayoría suficiente para aprobar este proyecto. Ahora, también estábamos conversando sobre el tema Dominga, o sea, de que es insólito, digamos, que también parlamentarios estén convenciendo, un grupo de 50 y tantos parlamentarios estén presionando al gobierno para que existiendo una aprobación del tema por parte digamos, una forma en que el Tribunal Constitucional le está diciendo a toda la ciudadanía mire, constitucional de que se haga el proyecto Dominga.
que es constitucional que el Comité de Ministros funcione y apruebe esto, el gobierno sigue frenando. ¿Qué opinas? Sí, es que es otro proyecto muy, muy complicado, más tiene un rechazo en la zona muy, muy altísimo. Es un proyecto esto que generan clivaje. La sociedad chilena está o muy a favor o muy en contra del proyecto. Y aquí es donde deberían funcionar las instituciones, y lamentablemente hay un choque entre el Comité de Ministros y el Tribunal Ambiental en esta materia. Y si eso lo tiene, esa contienda de competencia la tiene que resolver el Tribunal Constitucional, bueno, que las instituciones funcionen. Si eso está establecido en la ley y en la Constitución, es un procedimiento legal legítimo. No, yo no veo, no, yo creo que no hay que agrandar más allá las cosas lo que son. En una democracia pueden haber ese tipo de diferencias. Si no vean lo que está pasando en Estados Unidos, no. Pues. No, se ve en Estados Unidos el culto a la personalidad, un desfile hoy día al señor Trump, digamos, igual como lo hace el que manda en Corea del Norte Kim Jong-un. o Putin, claro, es todo exactamente igual, el culto a la personalidad tremendo. Yo le decía que estamos igual que en los años 30 y es lo grave con todo este bombardeo, digamos, de estos ataques violentos de los israelitas. Pero quiero volver sobre este tema económico y lo que significa la relación del gobierno con sus Mm. propias huestes dentro del Parlamento. Porque hay un tema que va a rebotar y que en la Cámara de Diputados, o sea, van a ver como dónde están los gallos, que el Senado acaba de aprobar una reforma del sistema político. Esta reforma, digamos, que sacó 33 a favor y 8 en contra. ¿Ya? Es un tema que pone indudablemente a muchísimos diputados en un problema muy, muy serio, porque un umbral mínimo del 5% para estos frentes, partidos y una cantidad que hay, pero 18 partidos o más en que tienen ciudadanos elegidos parlamentarios, no les gusta mucho. Y yo creo que allí se va a producir un tema muy complejo porque la iniciativa establece que los parlamentarios deben dejar el cargo eh, eh, cuando renuncian al partido, digamos. En fin, es todo un tema relacionado con el poder de hoy día, con el poder que cómo se va a constituir mañana. Quiero escucharlo a usted, Rafael González. Mira, esta reforma al sistema político a lo menos tiene dos dimensiones. En primer lugar, el gobierno también estaba promoviendo la modificación del voto de los extranjeros que están residentes aquí en Chile y evitar que puedan pagar una multa. Y eso prácticamente lo genera evita la obligatoriedad de ese voto. Yo creo que ese tipo de estrategias claramente terminan siendo muy contraproducentes para los intereses del gobierno, porque al final cuando el gobierno con calculadora en mano observa de que va perdiendo una contienda electoral, empieza a buscar o promover todo tipo de resquicios para poder mantenerse en el poder y claramente eso no es ningún tipo de elemento positivo. Pero también está esta otra dimensión que tú acabas de citar a propósito del fraccionamiento y que nos debe llevar a observar cómo se está conformando una Cámara de Diputados o un Parlamento con parlamentarios que a veces no alcanzan a representar adecuadamente el interés mayoritario de los chilenos. Si bien yo en esto sí soy súper partidario de que cualquier diputado que llegue a un parlamentario, que llegue a la Cámara o al Congreso, que goza de algún tipo de respaldo de la ciudadanía, tiene que ser respetado. Y en ese sentido, cuando se establece como sanción el hecho de que renuncie a un determinado partido político que tenga que cesar del cargo, yo creo que es una sanción muy drástica, porque se está pasando a llevar a las personas que están o que respaldaron a esa opción como parlamentario. Quizás podrían haber otro tipo de mecanismos mucho más benevolentes para poder respetar esa opción parlamentaria, por ejemplo, que sea excluido de algún tipo de comisión o sea excluido de los comités parlamentarios de ese mismo parlamentario. Pero es algo bien difícil. Incluso el tema del 5%, que si bien en eso yo sí soy muy partidario de que se acoja y quizás con algún tipo de establecimiento de que sea parcelado, o sea, un 3%, un 4% y así sucesivamente, te permite observar de que a lo mejor no necesariamente los partidos que no gozan de esa representación, sino que partidos mayoritariamente grandes, que por ser tan grandes, o tan representativos tienen divisiones o visiones muy distintas en su interior.
Y eso también genera algún tipo de fraccionamiento, porque cuando se quiere llegar a algún tipo de acuerdo con esos partidos grandes, se tiene que conversar con muchas personas y termina generando el mismo efecto. Por eso es algo súper sensible que tiene que ser muy bien estudiado. Ahora bien, el tema de la reforma al sistema político yo creo que debiera partir por otra cosa. Debiera partir por la reducción de los parlamentarios. Yo creo que el excesivo número de parlamentarios en este minuto es lo que llama la atención. Y eso no está en discusión. Está en discusión otros temas que son más bien acomodaticios para los intereses de los partidos políticos y no solamente para las necesidades de la ciudadanía. Ok. Matías Mundaca. Bueno, ¿por qué a nuestros telespectadores debería interesar una discusión como esta? Una discusión que dice relación con la clase política, con las cosas que se ventilan en el Congreso, que a la gente bien poco le interesan. No es verdad, porque tiene otros problemas más graves que solucionar, como por ejemplo que no la asalten cuando vaya a comprar pan. Entonces, O que no los ¿por qué le asalte, debe que no los interesar? asalte cuando van a almacenes París. Te espera con los delincuentes adentro. Es una cuestión, lo que pasó en Valparaíso es una Insólito, cuestión horrorosa. O sea, que insólito. me llamaban unos amigos de Santiago y me decían, esto es verdad, Valparaíso, porque las imágenes son terribles, realmente. Estamos llegando al western, una Mire, cuestión horrorosa. Mire, Rodrigo. Ayer fui a almorzar, después de mucho tiempo, a Valparaíso, a un restaurante que está frente al Congreso Nacional. Estacioné mi auto y a los 5 minutos vino un mozo a avisarme que estaba tratando de abrírmelo. O sea, se puede imaginar usted, a media cuadra del Congreso Sí, Nacional andaban los ladrones tratando de abrir autos. O sea, es un completo descontrol, ¿no es verdad? Y falta indudablemente la presencia de la disuasiva de la policía o de los guardias municipales que en este caso nunca aparecieron. Pero bueno, me la arreglé solito y el tipo salió arrancando Usted sale como después de los los dos insultos que metros que recibió. tiene, digamos ahí, sale Mundaca, sale arrancando, pues, señor Mundaca. Pero bueno, por qué tendría que interesarnos, no es verdad, esta modificación electoral? Nos tendría que interesar porque fíjese que establecer mínimos de representatividad como el 5% asegura un Congreso más ordenado. Si establecemos también sanciones para renunciar a los partidos, también se asegura una revisión previa a los candidatos, porque si son los partidos los que controlan de alguna manera u otra la calidad de los candidatos que van a ir a las elecciones, naturalmente hay un filtro primero previo que asegura que hay algún grado de confiabilidad en esos candidatos que van a ir. Por lo tanto, sí nos tendría que interesar que se estableciera un 5% y además que si el parlamentario, sea senador o diputado, renuncia a su partido, salvo por razones, digamos, de conciencia, perdería su calidad, digamos, de parlamentario. Es un incentivo bastante bueno para ordenar, digamos, el Congreso, ordenar a que los proyectos de ley salgan adelante, ordenar a que a la legislación no se tranque por esta pulverización que hay en los partidos, partidos que nacen un día, eligen 12, 15 diputados y a la otra semana se disuelven, como el Partido de la Gente, por ejemplo, o partidos que se parten, dejamos los republicanos, que muchos se van para el partido de Kaiser, en fin, hay múltiples fenómenos que se producen y por el cual debería interesarnos que esta Ok, legislación llegara a buen término y esperemos que pase el río, digamos, lleno de pirañas que es la Cámara de Diputados. ok. Eh, Percy Marín. a ver, primero, respecto del proyecto de algunos parlamentarios de gobierno en orden a eliminar el derecho a voto a los extranjeros, eh, en lo personal, yo estoy en cierto modo a favor. Independiente, aquí no, yo no estoy con la calculadora. Yo creo que los nacionales, los ciudadanos chilenos tienen derecho a votar, debieran tener el derecho a votar, los nacionalizados, y por último, la gente que tiene una residencia definitiva superior, ¿no es cierto?, a determinada cantidad de años para votar en todas las elecciones. La verdad es que en eso me mantengo bastante nacionalista. Respecto de este proyecto que se aprobó en el Senado, yo tengo algunas diferencias
Creo que es importante avanzar en mejorar la calidad de la democracia. Todos recordamos los 30 años que fueron prácticamente los mejores de Chile. Y esos 30 años se dieron en esa forma gracias a que existía un gran sistema, el sistema binominal, que la izquierda se encargó de torpear y y la derecha naturalmente se encargó de comprar, en términos de que era un mal sistema. Yo creo que era un gran sistema que mantenía los equilibrios, mantenía dos bloques importantes y mantenía fuera del sistema al Partido Comunista, a todos los termocéfalos que fueran, digamos, y a partidos que pudieran emerger de un lado o de otro. Mantenía en eso y mantenía el orden, que era lo importante. Hoy día yo no estoy de acuerdo con esta idea de que no se pueda renunciar al partido una vez elegido. Yo creo que eso atenta contra la democracia. Yo creo que cuando un partido se aleja tanto de sus propios principios, pongo el caso de la democracia cristiana, cuando la democracia cristiana elige a sus parlamentarios y la democracia cristiana pacta con el Partido Comunista, ¿por qué esos militantes que se sienten absolutamente comprometidos con los principios de la ADC no van a poder renunciar cuando ven que ese partido traiciona a esos principios? Yo creo que esa es la lógica que yo veo, y yo voy más por la línea que dice Rafael, en orden que debiéramos bajar el número parlamentario. De eso se habla poco y se dice poco en este proyecto. Eduardo Muñoz, Sí, evidentemente tengo hartas diferencias con todo lo que se ha dicho aquí. Ahora, este es un tema súper debatible y se debate en todo el mundo. O sea, por ejemplo, umbrales. Pucha, en las democracias más reconocidas del mundo hay umbrales que van desde el 0,7% hasta el 10%, dependiendo del país que usted mire. Y sin embargo, en todos los países siguen teniendo los mismos problemas de representatividad y representación que en otras partes, ¿no? Hay que verlo así. Segundo, no puedo estar. Me extraña un poco el argumento de Percy, porque si no fuera por la reforma del sistema binominal, partidos como el Partido Republicano, partidos como el como el Social Cristiano, como el Partido de Kaiser, digamos, no podrían existir. Estoy de acuerdo, yo soy revolucionario liberal. Yo no sé si en la derecha tradicional liberal de hoy día cabe un proyecto como el de José Antonio Kaiser o cabe un proyecto como el de Johannes Kaiser, algo que tendrá que responder, digamos, la propia derecha. Parece ser que no. De hecho, ni siquiera pudieron ir a la primaria juntos. Parece ser que no. Entonces, parece que mi desacuerdo con esta forma de debate, yo no tengo mayor temor con los umbrales, ¿ah? Porque si fuera por los umbrales, ojo, hay partidos tradicionales que están cerca del 5%, que están ahí rascando el 5%, ¿no? Ahora, como siempre, los partidos se ponen de acuerdo y generan esta figura de la coalición de partidos, la federación de partidos, que se fundan los partidos para que no desaparezcan, ¿no es cierto? Tiene letras chicas, digamos, el acuerdo. Ahora, me parece que el umbral del 5 del 3 son umbrales normales, no tengo mayor. Pero resulta que estamos haciendo una reforma que se le llama reforma al sistema político, un nombre grandilocuente, cuando lo que estamos haciendo es simplemente una reforma al sistema electoral Exacto. para poder generar la continuidad y la agregación forzosa de partidos. Porque a alguien se le ocurrió, sin ninguna evidencia empírica, ninguna. O sea, estamos con la tinca de que, pucha, hay muchos partidos en Chile. Entonces, como hay muchos partidos en Chile, está el desorden. Oye, perdóname, el número de partidos nunca ha estado relacionado con el orden o desorden de un sistema político. Tiene que ver con la dispersión ideológica. Y la dispersión ideológica tiene orígenes sociales. Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a tener un sistema político completamente desconectado, pero ya más desconectado y no representante. ¿Qué haría toda esta gente que vota por el Partido Social Cristiano o por el Partido Republicano? ¿Militar en la UDI? ¿Tú crees que va a pasar eso, Percy? ¿O van a empezar a tener, o vamos a aumentar el fenómeno del independentismo? Y al otro lado también funciona. ¿Tú crees que los que hoy día no militan en unos partidos de izquierda o que con este proyecto de ley va a desaparecer, ¿qué? ¿El Frente Amplio? Pero si miran los resultados electorales, yo creo que están haciendo una reforma con cálculo ante la desesperación. ¿Ah? Pero esas voces, discúlpame, estimado, esas voces pueden Sí, no hay surgir, problema, como dale. se decía antes, surgían dentro de los mismos partidos políticos. Porque a mí nadie me va a poder decir, por ejemplo, que yo, siendo militante de Renovación Nacional, no me siento cercano a Johannes Kaiser, por ejemplo, o también a José Antonio Kast, porque todo el mundo sabe que es así. Y soy militante de Renovación Nacional y no estoy traicionando mis principios. Y defiendo las mismas ideas con fuerza
y he logrado posicionarme con No sé, cargos yo en la elección no popular quiero entrar representando no esa quiero entrar idea. en un vis a vis contigo, Percy, porque yo te respeto mucho y sé que todas las personas tienen sus decisiones personales, pero la verdad es que yo me dedico a estudiar esto y tú ves los Sí, principios de la no. Renovación Nacional y ves los principios del Partido Republicano y del Partido de Kaiser y no son para nada iguales. O sea, si te sientes representado con Kaiser y militas en NRN, a lo mejor en algún momento se te traerá un problema. O ya te ha traído, no sé, yo ahí no lo sé. No, sí, no es una cuestión es Sí, una cuestión de pero principio Señor definido. conductor, ¿por qué porque no si no podría ponerle si no los término principios a este son vis siempre a de vis mentira. que se está tomando el programa? Sí. De hecho, yo participé en la Tenemos que ir a una pausa. Yo estaba terminando porque el tiempo ya había pasado, Matías Mundaca, y estaba dejando su tiempo Eduardo Muñoz en eso, porque ya el tiempo se acabó, cada vez de intervenciones, y tenemos que ir a una pausa. Usted está en cita regional, hoy día los muchachos tienen ganas de pelear como todo el país. Estamos con Rafael González, Percy Marín, el compañero de Eduardo Muñoz y el ex compañero Matías Munda, que vamos a ir a una pausa. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos con esta cita regional. Hoy estamos con Eduardo Muñoz, Matías Mundaca, Rafael González y Percy Marín. Al terminar el bloque anterior, estábamos en una conversación que se dio ahí al final, en el tiempo de Muñoz, conversando con Marín sobre lo que había dicho Percy Marín, y quiero partir con él, porque y yo también he escuchado otras visiones, digamos, y de la UDI entrevisté este fin de semana a, 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 a la Pepa Hoffman, y ella parece que tiene una visión muy parecida a la suya, ¿no? No muy parecida, distinta en el fondo, pero discrepa en relación a que la visión suya, Percy Marín, es parecida a la visión que dio el otro día Diego Chalper, el generalísimo de Matei, en un programa que a mí me llamó mucho la atención. Te creo que no había mucha diferencia entre ellos, que eran lo mismo en el fondo entre Katz y Matei. Entonces, es decir, y no son lo mismo, no son lo mismo, y naturalmente que no son lo mismo, porque van a pelear quién de ellos a lo mejor va a ser el que va a llegar a la segunda vuelta o no, y que son, como bien lo dice también Eduardo, son principios distintos. Entonces, eh, eh, los Es que no son tan fundamentos de ciertos distintos, partidos Rodrigo. y también tiene que ver con lo que pasa con los candidatos de esta primaria, es decir, la contienda electoral hace o busca que los que defienden uno u otro lado traten de asimilarse al de al lado para poder ganar. Quiero partir con usted personal. No, no somos tan distintos, Rodrigo. De hecho, venimos de una misma matriz, diría yo. Si el Partido Republicano prácticamente está conformado por ex UDI. De hecho, el mismo José Antonio Kast era parlamentario UDI, que cuando fue parlamentario nunca se le vio con la fuerza y vehemencia que lo vemos hoy día como candidato a hablar de valor y principios con mucha fuerza. Cuando fue parlamentario no, pero era de la UDI. ¿Ya? Y muchos de los que están en el Partido Republicano vienen de la UDI. Eh, la UDI, la declaración de principios de la UDI, es la misma declaración de principios que tenía Renovación Nacional hace poco tiempo atrás, de hecho. Era exactamente la misma porque nacimos de un mismo partido. El Partido de Renovación, te recordás que venía Unión Nacional, el Frente Nacional de Trabajo y la UDI. Teníamos la misma declaración de principios. Hoy día la actualizamos. Yo participé en la redacción de la última declaración de principios de Renovación Ahí Nacional. eliminaron todo lo que tenía que ver con Pinochet. No, te equivocas. No, Dejamos, fue la UDI, fue la UDI la que eliminaron. la UDI debe haber sido, pero nosotros cambiamos la declaración de principio, la hicimos más pequeña, pero incorporamos de todas maneras un artículo donde valorábamos la acción de las Fuerzas Armadas sin paréntesis en la historia. Pero bueno, más allá de eso, yo quiero decirte de que nosotros valoramos las mismas ideas, pero las defendemos a lo mejor con una fuerza, una impronta distinta. Tenemos diferencias, obviamente, en cuanto a algunos matices relevantes, pero yo, y lo siento, y lo veo en la militancia de Renovación Nacional, no vemos mayores diferencias. Tú te acordarás que cuando José Antonio Kast pasa a la segunda vuelta, el primer partido que se suma a la campaña de Ok, José Antonio Kast, ok. incluyendo, gastando propios recursos del partido, mandamos a hacer unas bolsitas, me acuerdo, de RN con Kast, fue Renovación Nacional.
y sin ningún trauma, sin ningún tipo de complejo, con mucha convicción de que Ok. era lo mejor para Chile. Eduardo Muñoz, pero en la primaria que se está avecinando, y a propósito de las cosas que han ido pasando, eh, eh, no solo con la publicidad, digamos, con esto, con la franja promocional, en que se ve, por ejemplo, que anoche el senador Espinosa volvió a validar sus dichos, que dijo de que trató que lo que estaba haciendo Winter era una imbecilidad en términos de esta cosa cómica en que se reía, digamos, de algunas cuestiones, que era tratarlo de imbécil significa que no está muy cerca de unos de otros, y estamos pensando que de los cuatro todos van a irse detrás del que gane, digamos. Entonces, yo quiero también plantearle lo mismo, pero al revés a usted. No, y mira, yo generalmente de Senador Espinosa yo no comento mucho porque no comento es abrupto. Trato de no comentar es abrupto que no tienen sustento. ¿Ya? No, pero si El, no es el comentario del exabrupto, el concepto es el mismo del otro lado, de que cuán cerca están cuando realmente tienen distancia y cuán cerca van a estar cuando tengan que, digamos, que confluir, digamos, o no, en una boca de agua que los va a llevar a un pozo determinado, ¿van con ellos o no van con ellos? sí, no, yo creo que están súper cerca. O sea, el Frente Amplio, por ejemplo, y el Partido Socialista son dos partidos que se definen a sí mismos como socialistas y socialdemócratas. Yo creo que ahí no hay diferencia. Esta figura que hay, yo creo que este esfuerzo que ha hecho la Anderreche asociar al Frente Amplio con la violencia. Mira, los discursos siempre tienen su respuesta en la propia realidad y en la memoria de las personas, ¿no? Este esfuerzo que se ha hecho por transformar el estallido social o la rebelión de 2019 o el levantamiento, las protestas del 2019 como un acto delictual completamente Perdona que lo delictivo. interruppa, querido El, Eduardo, el mismo discurso, el mismo discurso pero, de Trump con las perdona que le manifestaciones en interrumpa California, por pero la bueno. palabra rebelión, pero me parece que se está tratando de incorporar así como en los años, como el movimiento del 67 en Yo Francia, si estoy tanto. citando las palabras que he escuchado, sí, he escuchado, no si estoy de acuerdo, es una barbaridad, si fueron protestas, eso fue todo, eso fue La todo, para mí rebelión no era más que eso, de las ¿ah? calles de París, en Santiago, ¿no? O sea, en todo el mundo ocurren esas cosas, y al contrario, hay que tener la habilidad política para la gobernabilidad y tratar de darle salidas políticas a esas cosas, y descontentos populares. Oye, miren, vayan a decirle a Netanyahu si Israel está lleno de delincuentes, entonces, po, o el Estado de California son toda una manga de delincuentes, ¿ah? Porque no están contentos. Miren, yo en esas retóricas trato de no caer Ok. porque no me gusta, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que si tú te fijas, y por eso que hacía la comparación, mira, uno podría entrar en una duda respecto al Partido Comunista y otros partidos de la alianza de gobierno. Puede ser, yo creo que no, ¿no? Pero bueno, pero entre el caso del Frente Amplio, a lo que aspirar por el senador Espinosa, la verdad que. Yo creo que hay una estrategia de diferenciación en las últimas semanas de primaria y que eso va a quedar ahí, digamos, en tratar de diferenciarse, porque el problema era, hasta las primeras 2 o 3 semanas de desplegada un poco la campaña, era que no se notaban diferencias. Entonces se están viendo la obligación de diferenciarse, porque además las encuestas están mostrando cierto equilibrio en porcentaje. Primero, Toa con Jara, que es evidente que ahí se está dando algo. Vinter, que está picando por los palos. Oigan, Mulet tiene un porcentaje no despreciable, un 3-4% de las opciones de preferencia en una elección que va a ser voluntaria. Yo creo que haber logrado ser primaria siempre expone a esto, ¿no? Que se produzcan roces de campaña. Pero creo que hay ánimo de resolverlo rápido después. Ahora, Rafael, eh, pero en su sector, ahí hay un elemento que también no me cuadra. No sé si está en su sector también, que es París, el Partido de la Gente. Ahí con el sector no está en otro lado, está en el medio, en unos programas de Vox político lo ponen al frente junto con la izquierda. Eh, eh, Hay unidad porque yo nunca había visto en mi historia de vida política, de lo que he conocido en mis tantos años, ver una cuestión tan fácil para la derecha, lo tienen todo ganado, están los perros más amarrados, digamos,
se fueron todos, está la puerta del banco abierta, está la caja fuerte abierta, y se empiezan a golpear ahí, ¿quién va a entrar ahí, digamos, y todavía no. Sí, no lo entiendo, ¿están unidos? ¿Se parecen lo mismo? Eh, Social Cristiano, Republicano, la UDI, el Partido de la Gente, amarillo, no amarillo, centro. Cuénteme usted. Mira, la verdad es que igual hay que buscar la identidad que tiene cada partido político. O sea, al final nace por algo, por alguna razón, y esa identidad se la dan sus propios principios y el propio sello que le da su fundador. Ahora, en el caso de Parisi, yo lo encuentro bien difícil que se pueda incorporar un concepto de derecha o de centro derecha. Sin ir más lejos, durante la elección pasada municipal, el Partido de la Gente tenía un candidato distinto aquí en Valparaíso, y si no hubiera sido por ese candidato, a lo mejor el resultado final de Valparaíso habría sido completamente distinto, y los números así lo avalan. Tanto es así que contaron con el apoyo de una parte importante de Chile Vamos, y eso los números así lo reflejan. ¿A quién se refiere tú, a Batuanes? No, no, en Valparaíso era Juan Marcelo Valenzuela el candidato Ah, ya, representativo ya, del ya, Partido de la Gente, ya. y como perdió, o sea que salió cuarto, Parisi tuvo un lenguaje bastante hostil a mi persona, diciendo que yo, que había salido segundo, había sido el que evitó que no ganara, perdón, que ganara la izquierda en Valparaíso. Pero sinceramente, más allá de esos lenguajes, de esos conceptos que se puedan decir en la prensa, yo creo que hay muchos puntos en común en estas diversas partidos, en estas diversas miradas que pueden existir en el caso de la derecha o la centro derecha, que tal como decía Percy, pueden emanar de un tronco común, pero que ese tronco común tiene que tener algunas formas de actuar o determinados énfasis en determinados temas. Hace pocos días yo veía unas declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, a propósito de la forma de enfrentar el tema de la seguridad, y que sería un punto de diferencia con lo que es el gobierno de Piñera. El gobierno de Piñera ya tuvo una forma de gobernar, una forma de enfrentar las situaciones de violencia que ocurrieron, por ejemplo, post 18 de octubre, y eso también marca un sello. Y el Partido Republicano, o la propuesta que da José Antonio Caz, no ha tenido una posibilidad en este minuto de plantear soluciones en esa materia, y que sería adecuado observar de qué modo se puede solucionar o se pueden tener aplicación práctica. Pero eso, para poder determinar si eso es correcto, adecuado o efectivo, hay que saberlo en la medida que José Antonio y el Partido Republicano estén en el gobierno. Antes de eso es solo especulación, y tenemos que ver cómo se desarrolla en la realidad. Ok. ¿Y usted, Matías, un interpretado algo? Porque uno podría tender a pensar, bueno, eh, usted fue motacristiano toda la vida, qué sé yo, Mulé también, hasta que se fue para el frente y se puso un pañuelo verde. Entonces, uno podría decir, bueno, a Matías, que lo debe conocer, bueno, capaz que como a otros que he visto ahí flotando, hasta Manuel Tobar lo he visto dando vueltas ahí ¿les interesa ir a votar por muletas? ¿O están con la Tobar o no están en ese, usted ya no está en ese lote? No, yo estoy en ese lote y como soy independiente voy a ir a votar por la Carolina Tobar. Así que a mí, maní. Y como no soy candidato a nada, me voy a dar el gusto de decir ciertas cosas. Primero, el análisis que hace Eduardo sobre el estallido social, como se le ha denominado comúnmente y sin ideología, eh, efectivamente trajo una serie de consecuencias políticas al país, independientemente de cómo se resolvió, que fueron bastante complejas y nefastas y no han solucionado ningún problema. Dos ensayos constitucionales absolutamente fracasados, un rechazo en el desarrollo económico del país, una fragmentación política y una hostilidad política evidente entre los sectores más extremos de la política en Chile, ¿no es cierto? Dándose con todo, Frente Amplio, comunistas por el otro lado y por el otro lado los republicanos, y por último haber surgido, ¿no es cierto?, haber permitido que surgiera una alternativa como la de Johannes Kaiser, que es absolutamente un populismo, digamos, de derecha realmente cavernario. Entonces, esos son los resultados de los procesos políticos que son conducidos por personas que no tienen mayor capacidad política, que tampoco tienen aptitudes para administrar un gobierno, ni menos aún tienen la capacidad política para llevar adelante, digamos, ciertos proyectos de sociedad. Entonces, aquí estamos trancados de nuevo en un problema en que o saltamos hacia los sectores de derecha, digamos, votando por candidatos de derecha, o tratamos de
darle una oportunidad a la socialdemocracia con la cual yo me siento interpretado. Y ese, para mí, esa candidata es la Carolina Toa, que me tocó soportar probablemente el lugar más difícil de este gobierno. Sostener bajo los hombros un gobierno de la incapacidad de este es difícil. Yo reconozco, digamos, en eso el mérito de la candidata. Y yo creo que en definitiva por eso se producen las diferencias, porque objetivamente el proyecto político del Frente Amplio y del Partido Comunista no tiene nada que ver con el proyecto político de la Carola Toá. Y esto de señalar que Óscar Larrateche es el vocero de la Carolina Toá no es así. Está claro que Landerreche habla siempre como candidato presidencial porque parece ser ese su sueño, ser presidente de la República, y entonces lanza esta frase a ver si alguien lo pesca, y claro, efectivamente a los medios de derecha le encanta publicar esa frase y se hace un poco famoso. Pero aparte de eso, Landerreche, aparte de sus conocimientos en economía, no creo que aporte más que eso. De manera que la lucha aquí va a ser claramente en el sector de la centroizquierda, entre los candidatos de la primaria, que se logró hacer, por lo menos es un logro, ¿no es verdad?, ponerse de acuerdo en eso. La democracia cristiana en un limbo, que por lo menos se resolvió en torno a que la gente que pertenece a sensibilidad concurra a votar por la Carolina Toa, y en definitiva ya sea la candidata que enfrente a los candidatos de derecha que van a ir a primera vuelta. Entonces, en suma, hay un sector de la política chilena que se logró poner de acuerdo en algo mínimo que es hacer primaria, y otro sector de la política chilena que se está dando con los bombos en la cabeza, ¿no es cierto?, que van a ir todos a primera vuelta. Y espérenos que a lo mejor aparece no solo Parisi, sino que la Jimena Rincón, Kaiser, Kass, la Belín Matei, o sea, van a tener a lo menos 5 candidatos Ok. a la primera vuelta, con el riesgo que eso conlleva para las opciones más extremas en este país. Nos queda una última vuelta de conversación y quiero entrar en una cosa que me ha llamado profundamente la atención, porque Valparaíso hace mucho tiempo, desde las últimas gestiones municipales, y terminando la gestión del alcalde Chat de Valparaíso y todo lo que vino, el estallido, Valparaíso es una realidad. Con todo respeto, a mí me encanta Valparaíso. Estudié en la Católica de Valparaíso, trabajé en el servicio de aduana, en la Cámara Aduanera, hice mi emprendimiento, hizo todo. Pero Valparaíso, un asco como está hoy día. Y si bien eso así ha pasado un tiempo, no es hoy día. Llevamos 6, 8, y me llama la atención que ahora aparezcan los parlamentarios, algunos parlamentarios, diciendo, oiga, tenemos que declarar zona de catástrofe a Valparaíso. ¿Sí? Y me llama la atención algunas medidas también de la municipalidad en relación a una tranza municipal con los ambulantes, como que vienen estas elecciones primarias y este año hay que empezar a hacer anuncios muy antes, pero la realidad es que si no hay una cirugía mayor, me parece casi como ponerse para la foto frente a lo que está pasando. Quiero partir quiero partir con usted, Rafael, que fue candidato a alcalde en Valparaíso. Sí, mira, lo que pasa con Valparaíso es realmente grotesco. Yo no sé si habrá otra palabra para describir la situación que acontece con la ciudad. Yo estoy todos los días acá, yo trabajo, tengo mi vivienda en Playa Ancha, sé perfectamente lo que está aconteciendo y realmente da pena, no solamente por el hecho de la situación de abandono económico, porque muchas de las empresas, muchas familias se han desplazado a otros lugares y no se generan ningún tipo de incentivos ni promoción para que puedan volver a desarrollar su actividad económica en la ciudad de Valparaíso. Muy por el contrario, cada vez observamos más trabas, más burocracia para poder generar actividades de reencantamiento. Sin ir más lejos, Valparaíso tiene la categoría de Patrimonio de la Humanidad y para poder rescatar el edificio que está detrás de la matriz, donde funcionó la segunda comisaría central, que es un edificio patrimonial, simbólico, porque ahí dicen de que también estuvo un congreso, no sé si constituyente, un Eh, congreso nacional, que es realmente que se iba a colocar el Instituto de Neurociencia en la Universidad del Paraíso y que no se pudo hacer precisamente por la burocracia en materia patrimonial. El Consejo de Monumentos Nacionales estableció tantos requisitos que era absolutamente millonario poder rescatar aquello. Entonces, y eso para una institución del Estado. Si al Estado se le establecen esos requisitos que son gigantescos, ¿qué se le espera para los pero privados? Rafael, pero, permítame la interrupción, pero esto lo venimos viendo hace muchos, unos pocos años.
y ahora se fijaron y quieren, ahora se le ocurrió ahora vamos a hacer un decreto de excepción constitucional. ¿Por qué no se hizo antes? O sea, te aparece ahora en estos momentos que tenemos primaria, más adelante tenemos elecciones presidenciales. Ahora, si esta cuestión llevamos muchos años con el Valparaíso, Valparaíso no se hizo un Billy Billoque y ya. Esto es una acumulación de muchas. Por eso me llama la atención, a eso quiero decirle, Rafael. Sí, es realmente sorprendente que ahora empiezan a salir voces a propósito del incendio del ex Teatro Pacífico o lo que ocurrió hace 2 semanas atrás también al lado de lo que era el Emporio Chaurren, también un local emblemático y tradicional dentro del barrio Puerto, y como lo que ocurre todo alrededor del barrio Puerto, que está realmente en ruinas y abandonado, es que ahora surgen propuestas de declararlo zona de catástrofe, pero yo no sé sinceramente qué vamos a ganar con una simple declaratoria de zona de catástrofe porque vamos a limitar algunos derechos constitucionales a través de esa vía. ¿De qué sirve aquello? O sea, al final lo que tenemos que generar es un plan maestro que permita recuperar la ciudad de Valparaíso Ok, a través de potenciar las actividades económicas propias de la ciudad. Y la ok. actividad por naturaleza de Valparaíso es su actividad marítima, portuaria. Pero si seguimos estableciendo criterios que vienen a restringir esa visión marítima y portuaria de Valparaíso, difícilmente vamos a poder generar el efecto virtuoso de generar otros efectos a otras actividades logísticas de servicios que van acomodadas a de la mano a la actividad portuaria. Ok. Pero si no tenemos ese plan maestro, difícilmente vamos a solucionar el problema de Valparaíso. Eduardo Muñoz. Voy a partir diciendo esto. En menos de 2 años, Valparaíso me ha costado patrimonialmente cerca de 25 millones de pesos. Me han robado el auto, me han robado 4 celulares. Uno de esos robos afectó, iba con mis hijos. Eh, ¿Qué Seguí quiero decir votando con por el esto? Frente Amplio y después seguí votando por el Frente Amplio del Partido Socialista. Sí, porque el peor favor que se le puede hacer a Valparaíso es seguir politizando el debate y no hacernos todos responsables Una de lo que talla, ha ocurrido aquí. no se enoje, compañero No, Muñoz, no, no se lo que pasa enoje. es que me dijeron que estaba fome Sí, yo, ya, entonces ya. que tenía que reconciliarme un poco más con mis orígenes, Es que que cuando tienen se sentido junta usted con propiamente. Wilson, parece que estuvieran tomando examen en el aula de una universidad, se van para Claro, arriba. me pidieron que fuera más cuñero, así que voy a Claro. tratar de hacerlo. Oye, esto viene de décadas. Esto ha ido por olas. El deterioro de Valparaíso es un proceso lento y sin pausa. Y el problema de estos problemas estructurales es que revertirlos también es lento y sin pausa, ¿no? Eh, yo concuerdo contigo, Rodrigo. Evidentemente, para las épocas electorales uno empieza a escuchar muchas cosas que en otros momentos no se escuchan, y eso es así. En todas áreas, no solamente en Valparaíso, en todas materias. En todas las materias aparecen iluminaciones de último minuto. Pero creo que la verdadera solución de Valparaíso es un método, una metodología que cuesta implementar por muchos factores, pero que yo creo que es la única solución, que es la metodología del acuerdo social. Hay que generar un acuerdo social estratégico, transversal, por Valparaíso. Por ejemplo, que sin enojarse, la gente que defiende los intereses portuarios y de empresarios portuarios también, no estoy metiendo todo en el mismo saco, digo que hay de todo en la Villa del Señor, ¿no? Me respondan qué garantías tenemos de que en los próximos 15 años la automatización de los puertos va a mantener el impacto de mano de obra en Valparaíso. Quiero que alguien por fin me muestre un informe económico. Necesito ver un informe económico de proyección de la actividad portuaria. No lo he visto. No lo tiene la MUNI, no lo tiene la empresa portuaria, nadie lo tiene. ¿Dónde está? ¿Cuál es la proyección? La empresa portuaria se compromete conmigo. Yo estoy de acuerdo con la empresa portuaria, pero ahora lo que quiero escuchar es cuánto Ok, de eso, cómo ok. vamos a planificar eso. ¿Vamos a ser Usted la respuesta la sustentables? sabe, ¿para qué está preguntando una cosa que la sabe? Si el mundo avanza en la mecanización y la automatización, usted la respuesta la Pero sabe. le decimos a la gente que el futuro está en el puerto, como Pues si el única futuro está en el solución. puerto, po. Pues el futuro Pero está en el puerto de Valparaíso. siempre y cuando se logre integrar las vocaciones de Valparaíso en un proyecto, el espacio urbano se tiene que planificar. Ok. ¿Hace cuántos años que está el proyecto, ¿no? De transformar el barrio Almendral, por un lado, en una zona de revitalización urbana, es decir, reemplazar por viviendas utilizables, repoblar el Almendral de la Peso que está subpoblado. ¿Hace cuántos años que se viene hablando de que en la zona de Chaurren hay que generar, instalar incentivos tributarios Pero, para la ok, instalación de nuevas ok, economías? Eduardo. Ok.
El futuro está en el puerto porque el puerto es el por qué entran las mercancías y salen las mercancías y es la mayor actividad comercial, los puertos Siempre y de cuando le pague a la Valparaíso y ciudad, por No, no Rodrigo. Si no siempre. le paga, No, si el concepto es otro. El lo mismo concepto se es que decía en la Barcelona, lo forma mismo de se decía en administración, y Bilbao. perdona que interrumpa, porque es un tema que conozco, la forma de administración de este puerto a lo mejor cambiaría como se hace en Nueva York, Nueva Jersey, si dentro del directorio estuviera incorporada al municipio, a lo mejor. A lo mejor habría una... Pero el Hay punto hartos de vista temas de que actividad es conversar, ¿te lo das mejor. cuenta? Y llegar a un acuerdo. Matías Mundaca. Bueno, es cierto lo que dice Eduardo, que este ha sido un sistema o un proceso de decadencia muy largo, eh, pero efectivamente en las últimas administraciones de Char, digamos, esto se convirtió en una verdadera franja de Gaza. Y efectivamente es un problema que hay que asumirlo entre todos, porque no solamente Chap con sus locuras, digamos, llegó a esta hecatombe, sino que además los instrumentos que se están ocupando hoy día para poder de alguna manera recuperar el espacio urbano eh, a través del control, digamos, de la autoridad pública, no son los apropiados. Eh, Estaba echándole una mirada el otro día a esta ordenanza, digamos, municipal sobre el comercio ambulante y efectivamente es una ordenanza que no aporta en nada porque en definitiva no fija ni sitúa cuáles son las zonas en donde se va a poder desarrollar este comercio ambulante autorizado. Y por lo tanto genera ahí espacios de clientelismo que son muy importantes porque objetivamente la autoridad de turno va a poder entregarle permiso a quien quiera desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, a quien quiera favorecerlo. Entonces, malos instrumentos de planificación, malos instrumentos de regulación, falta de capacidad, de experiencia en el movimiento de las actividades de una ciudad que al parecer tiene una vocación portuaria, pero está bastante dejada de lado. Y esto es por culpa de los instrumentos que tenemos hoy día. Si pongámonos la mano en el corazón. ¿Cuándo decide este país dónde se va a construir un puerto? ¿Lo decide el Estado? No. Lo decide el sector privado, porque la actividad, ¿no es cierto?, portuaria está vinculada generalmente y totalmente al sector privado. El Estado de Chile no tiene esa capacidad de planificar urbanísticamente las ciudades, no tiene la capacidad para decidir dónde se va a construir un aeropuerto, no tiene la capacidad para decidir dónde es más rentable construir un puerto. Por lo tanto, no sacamos nada con quejarnos cuando en realidad el Estado no tiene los instrumentos de planificación necesarios para decidir en conjunto qué es lo que le conviene más al país. Hoy día, en general, con estas lagunas de regulación, lo que se hace es permitir que el que dirija el desarrollo del país, la construcción de la infraestructura, sea el sector privado. Y a mí me parece que eso hay que matizarlo, hay que hacer participar a los organismos públicos en este tipo de decisiones. Ok. Percy Marín. A ver, Valparaíso de un tiempo hasta ahora prácticamente viene en una situación de caos absoluto, de ingobernabilidad, donde al alcalde Sharp en su minuto le molestó que dijeran que Valparaíso era una cloaca, pero de la verdad, eso era, un urinario público, y lo sigue siendo lamentablemente. Es cosa de ir a visitar el edificio de la gobernación regional para darse cuenta el estado que se encuentra alrededor de Valparaíso. Eso sigue igual. Y aquí lo que hace falta, creo yo, son autoridades con el ánimo de aplicar la ley. Si aquí más que normativas ambiguas, hay normativas que existen y que las autoridades debieran aplicar. No puede ser el nivel de incivilidades que vive Valparaíso. Es un asco a toda vista. No solamente, Rodrigo, es la puerta de entrada y salida de mercancías, también son las puertas de entrada del turismo, que es otra actividad económica importantísima para Valparaíso, que se ha visto tremendamente afectada. Si no partimos por erradicar a la delincuencia, porque con la delincuencia, si que hay delincuencia, no va a haber inversión. La situación de los comerciantes establecidos, del comercio detallista, está brutalmente destruida en Valparaíso. ¿Para qué decir la bohemia? Se Valparaíso es acabó. reconocido por la bohemia. La bohemia le hicieron bolsa, le hicieron triza. Ya nadie sale, ¿para qué decir? En la noche a cenar a Valparaíso.
Por lo tanto, aquí se requiere cirugía mayor. Yo discrepo con mi amigo Eduardo Muñoz en términos de que aquí se requiere un pacto, faltó decir que una mesa de trabajo. Aquí se requieren acciones concretas. Y aunque duela, porque muchas de ellas a lo mejor no van a ser populares, pero cuando hay ordenanzas como la que Ok. evacúa la alcaldesa en orden a darle cabida, a buscar soluciones para el comercio ilegal versus el comercio establecido, que le siguen aplicando los impuestos de la manera más brutal, yo creo que no es el camino Muchas correcto. gracias. Muchas gracias, Percy Marín, Rafael González, Eduardo Muñoz, Matías Mundaca. Se nos fue el tiempo. No alcanza ni para minutos. Una cosita, un piñiscón chiquitito cada uno, Rafael González. Solo hacer presente lo que aconteció la noche del jueves en Valparaíso, esta delincuencia desatada, casi cinematográfica, que no es la primera vez. Hace unos días atrás también observamos que el Banco Estado, que está en Errázuriz, también tuvo una situación muy parecida, pero esto no se va a acabar simplemente con lamentando la situación. Hay que tomar medidas drásticas y eficaces, pero para eso se requieren nuevas autoridades en Chile que tomen esas medidas Ok. drásticas, eficaces y concretas. Eduardo Muñoz, Ojalá solo fuera un tema de medidas y de aplicar la ley. Ojalá fuera solo eso porque sería rápido de solucionar y no lo ha sido. Por algo será. ok, Matías Mundaca, Y yo, el día domingo se celebra el Día del Padre, así que voy a enviar un saludo a los padres, una función tan desprestigiada por ciertos sectores, digamos, Tan del dudosa. feminismo, el Estado represor, y patriarcal que supuestamente nos apremia. Así que un feliz saludo para todos los padres que ejercen su rol y los que no lo ejercen traten de hacerlo porque si no las penas del infierno nos vamos a enfrentar. ok, Como corresponde. Percy Marín, Dos buenas noticias. Una para Quilpué, la calle Gómez Gamero, que aprobamos desde el gobierno regional, ya se adjudicó la licitación a una empresa, por lo tanto está a la espera de que se instale la faena para que empiecen los trabajos. Y en segundo lugar, lo que dice relación con un proyecto que aprobamos también de 13.000 millones de pesos para el alcantarillado en el sector de Maitencillo, el sector costero de Puchuncaví. Para el mes de julio del próximo año, ya los vecinos van a poder abrir la llave y de ahí va a salir agua potable, que es una gran noticia. ok. Muchas gracias, Rafael González, Matías Mundaca, Eduardo Muñoz, Percy Marín. A mí no me gustan mucho todas estas fiestas que a veces son fiestas del comercio, pero ayudan al país, ayudan en general. Y el Día del Padre, a los que hemos tenido la suerte en la vida de ser padres, es un día muy bonito. Uno se recuerda con la canción Viejo, mi querido viejo. Acuérdese usted de su viejo, querido viejo. Esté aquí o esté en otra dimensión, porque usted no estaría aquí si no es por él y por su madre. Que estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs.
Mille Flair, momentos diferentes para cada hora del día.